Antes de ver cómo sacar el mayor rendimiento al cerebro a través de la alimentación, os comento algunas de sus particularidades. Pesa aproximadamente entre 1,2 y 1,4 kilos. Esto supone un 2% del peso corporal. Está constituido por un 75% de agua, también por lípidos, es decir, grasa. En funcionamiento consume el 20% del oxígeno que consume todo el cuerpo y el 25% de la glucosa. Está formado por unos 100.000 millones de neuronas, que se conectan entre sí formando 1.000 billones de conexiones. Tiene unos 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Puede generar entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día. Mi nombre es Alberto Cibantos y en este vídeo te explico cómo podemos obtener mayor rendimiento intelectual a través de la alimentación. Hablamos de que el cerebro consume el 25% de la glucosa total del cuerpo. Está claro que las neuronas se alimentan de glucosa. Podemos pensar que cuanto más azúcar consumamos, mayor rendimiento tendrá el cerebro, pero no es del todo así. El tipo de azúcares que le proporcionemos es determinante. Además, las neuronas no almacenan glucosa, lo que quiere decir que solo utilizan lo necesario para realizar su función. Por ejemplo, si nos tomamos una bebida carbonatada y azucarada, aumentará el nivel de azúcar en sangre de forma drástica. Sin embargo, aunque genera un estímulo en la actividad cerebral, este se agota tan rápido que no llega a ser aprovechado para aumentar el rendimiento. Es decir, se trata de un pico de azúcar y por lo tanto de insulina que no va a producir el efecto deseado. Sin embargo, consumir alimentos como la verdura o hidratos de carbono integrales aseguran una fuente constante y gradual de glucosa. También es cierto que ante un reto donde tengas que mejorar la capacidad atencional o de la memoria y la actividad intelectual sea compleja, por ejemplo ante un examen, no viene mal tomar algún alimento que te proporciona de forma inmediata una cantidad suficiente de glucosa, como por ejemplo un plátano. La neurogénesis es el proceso mediante el cual se generan nuevas neuronas. Cada vez que aprendemos algo o incidimos en un pensamiento un día tras otro, estamos generando nuevas conexiones neuronales o reforzando las existentes. Sin ser conscientes, estamos cambiando la estructura de nuestro cerebro. A esto se le llama plasticidad cerebral. Existen unas moléculas llamadas BDNF que hacen referencia al factor neurotrófico derivado del cerebro y al IGF-1. Estas moléculas aumentan la plasticidad cerebral, la neurogénesis y también la vascularización en las zonas que se relacionan con la memoria y la regulación del estrés. Y se sabe que aumentan cuando ingerimos alimentos ricos en vitaminas del grupo B y sobre todo ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3 debemos tenerlos siempre presentes en la dieta, ya que no los fabrica nuestro cuerpo y son necesarios para multitud de funciones orgánicas. Debemos consumirlos en una proporción 2:1, es decir, por cada 2 omega 6 deberíamos de consumir 1 de omega 3. El problema es que en las dietas actuales consumimos muchos más omega 6 que 3. Al consumir más carne, lácteos y aceites vegetales como el de girasol y menos pescado azul, se produce una relación de hasta el 15:1, lo que no favorece ciertos procesos metabólicos donde el omega 3 debería estar más presente. Otro micronutriente importante es el que proporciona el grupo de vitamina B, sobre todo la vitamina B5, la vitamina B12, la vitamina B6 o la vitamina B9, el ácido fólico. Junto con la vitamina C y la vitamina D, intervienen en infinidad de procesos metabólicos que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Su carencia puede contribuir a generar desórdenes mentales y emocionales que pueden desencadenar incluso en depresión. Un estudio en pacientes psiquiátricos confirmó que en muchos de ellos existía una deficiencia de estas vitaminas y también de minerales como el zinc, magnesio y hierro. La deficiencia de vitamina B y vitamina D genera falta de conectividad entre las distintas áreas del cerebro. Los neurotransmisores son moléculas que utilizan las neuronas para transmitir la información de una neurona a otra. La alimentación influye de forma directa en la formación de neurotransmisores como la serotonina, norepinefrina, dopamina y acetilcolina. Dependiendo de cómo nos alimentemos, puede afectarnos al sueño, al comportamiento, al estado de ánimo y también a la obtención de energía. Puede que un día, sin saber por qué, nuestro estado de ánimo es muy bajo, sintiéndonos irascibles. En este caso es posible que tengamos una deficiencia de serotonina. La serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes y es sintetizado a través del aminoácido triptófano. Se encuentra mayormente en la carne, productos lácteos, legumbres y huevos. Si nuestro organismo es capaz de fabricar suficiente serotonina, estaremos predispuestos a tener mejor humor, descansar plácidamente y tener más tolerancia al dolor, entre otras consecuencias. Otros micronutrientes que intervienen en el estado de ánimo y por lo tanto en el comportamiento son la vitamina B6 y el hierro.
que también están implicados en procesos metabólicos para la secreción de serotonina. Al igual que existen estudios sobre nutrientes beneficiosos, también los hay sobre lo que más nos perjudica. Por ejemplo, un consumo excesivo de grasas animales saturadas reduce la sensibilidad de algunos receptores presentes en las sinapsis neuronales y esto afecta a la capacidad de crear nuevos circuitos neuronales, al aprendizaje y a la memoria. Otro factor importante que debemos tener en cuenta es la microbiota intestinal. Hoy sabemos que el sistema digestivo contiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, o también conocido como el segundo cerebro. El sistema nervioso central se está comunicando constantemente con el sistema nervioso entérico. La microbiota o flora intestinal juega aquí un papel importantísimo, sobre todo en el mantenimiento de la salud, ya que interactúa en áreas del cerebro asociadas al comportamiento y las emociones. Estudios científicos confirman que el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina, otro neurotransmisor que nos hace sentir bien, se producen en el sistema gastrointestinal. La flora intestinal está formada por billones de bacterias encargadas de ayudarnos en la digestión, absorción y síntesis de muchos nutrientes, así como la de crear una barrera de protección frente a bacterias y virus que podrían producir infecciones, teniendo por lo tanto también una función inmunitaria. Incluso algunas bacterias de la flora inducen la producción de neurotransmisores que disminuyen los efectos de la ansiedad y la sensación de dolor. Los alimentos que favorecen la microbiota intestinal son los que contienen prebióticos y probióticos. Son alimentos que estimulan la producción de bacterias beneficiosas. La ingesta de alimentos prebióticos ayudará a restablecer el equilibrio perdido en la microbiota, por ejemplo, cuando hemos pasado por un tratamiento con antibióticos. El ajo, la alcachofa, la cebolla y la espinaca son alimentos ricos en prebióticos. También el plátano o la soja. Por otra parte, los probióticos consumidos en cantidades adecuadas favorecen a mantener el equilibrio de la flora intestinal. Los yogures frescos o el kéfir pueden ser una buena opción. Recordar que lo que es bueno para el intestino es bueno para el cerebro. Por el contrario, los alimentos que no contribuyen al mantenimiento de la flora intestinal son las grasas saturadas, el excesivo consumo de aceite de coco o de palma, los helados industriales, las mayonesas, los edulcorantes artificiales, por citar los más importantes. Otro aspecto interesante es tener equilibrada la correcta producción de dopamina, adrenalina y noradrenalina. Son neurotransmisores que van a intervenir en el nivel de activación y motivación, afectando así al humor y a la atención. Estos neurotransmisores se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, junto con los cofactores ácido fólico, magnesio y vitamina B12. Las almendras, el aguacate, las aves de corral, habas, semillas de sésamo y de calabaza pueden activarnos y hacernos sentir con más energía y motivación. Por el contrario, el estrés mantenido en el tiempo puede alterar la producción de serotonina, disminuir los valores de vitaminas del grupo B, aumentar el cortisol en sangre y disminuir la efectividad del sistema inmunológico. Sin duda, los alimentos esenciales para sacar el mayor rendimiento a nuestra capacidad intelectual, de aprendizaje, memoria y tener un buen estado de ánimo y energía son las verduras y los pescados, debido a su contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Os pongo en esta diapositiva los alimentos más recomendados. Para mejorar las capacidades de la memoria y el aprendizaje y además combatir la demencia, te recomiendo el consumo de pescado azul como el salmón, el atún, la caballa. También frutos secos como las almendras y las nueces o fruta como el kiwi que reducen el estrés oxidativo. El té verde, el chocolate negro puro, los cítricos, el ajo negro, todos son potentes antioxidantes y mejoran la función cognitiva. Si lo que quieres es tener más agilidad mental y aumentar la memoria, las vitaminas del grupo B te ayudarán. Las encontrarás en el arroz integral, en las espinacas, en el huevo, en las lentejas. Los alimentos ricos en vitamina C y en vitamina E, como el pimiento rojo, el brócoli, las verduras de hoja verde, las bayas de frutos rojos y los cítricos, frenarán el deterioro cognitivo. El zinc de las semillas de calabaza, el calcio de las almendras, el magnesio de las nueces, el hierro en las legumbres ayudarán al equilibrio de los neurotransmisores y harán más efectiva la transmisión de los impulsos nerviosos. Por último, te dejo algunos consejos. Ya sabemos la importancia de mantenernos hidratados. Beber agua potencia la comunicación celular y favorece la oxigenación. Hay que tener en cuenta que beber poco deshidrata, pero cuidado porque beber mucho desmineraliza y hay que tener cuidado con los huesos. El consumo excesivo de grasas de origen animal hace que los receptores del principal neurotransmisor del cerebro, el glutamato, pierdan sensibilidad, disminuyendo así las funciones cerebrales. Por lo tanto, hay que consumir menos grasas de origen animal. Lo mejor para el cerebro y también para el metabolismo en general
es consumir alimentos reales, es decir, los que nos proporciona la tierra y, a ser posible, de temporada. Saber combinarlos y cocinarlos es fundamental para poder aprovechar todos sus nutrientes. En mi blog podéis encontrar una entrada donde explico la mejor forma de cocinar ciertos alimentos para poder obtener de ellos todos sus beneficios. Hay que olvidarse de los productos procesados, precocinados, de la bollería industrial, del azúcar refinado, de los edulcorantes artificiales, de las bebidas azucaradas y de los hidratos de carbono simples. Esta será la mejor opción para garantizar una buena función cognitiva, mejorar la memoria, mantener la capacidad intelectual, aumentar la capacidad de resistencia al estrés y sentirte en definitiva con más vitalidad y energía. Esto te permitirá acumular años de juventud teniendo la opción de darte un capricho muy de vez en cuando.